Reciban un cordial saludo, hermanos. Que Dios los bendiga enormemente y que los guíe a lo largo de todo este nuevo año que nuestro Señor nos está regalando, y que todo este año, mis hermanos, lo dediquemos a servir a nuestro Dios y a predicar su evangelio con valentía y coraje. Hoy vamos a continuar con nuestro devocional, el cual corresponde a Proverbios 19, versículos del 1 al 7. Dice la palabra del Señor en el versículo 1: Mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo. En esta porción de Proverbios podemos ver de que no necesariamente el que es pobre lleva en sí una maldición o moralmente es incorrecto, sino que puede ser que en el tránsito que todos tenemos en este mundo pues nos toque ser pobres. Sin embargo, es mucho más valiosa aquella persona que anda en pobreza pero con integridad. Es mucho mejor una persona que no tenga posesiones, pero sí esté basada su vida en la palabra de Dios, que aquella persona, ya sea rica o pobre, pues tenga unos labios perversos y además insista en ser una persona necia y buscar su propio camino en este mundo. Puede ser que debido a esos labios esta persona haya conseguido riquezas, sin embargo sus intenciones son perversas. Pero es mucho mejor estar en pobreza, pero caminar en integridad todos los días, que acumular riquezas a través de perversas obras que tienen como raíz perversos pensamientos que vienen de un perverso corazón. Dice el versículo 2: El alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. Es muy común hoy en día ver personas que no tienen sabiduría o no tienen mucho conocimiento, y debido a que es algo común, pues las personas tienden a justificarlo o a verlo como algo normal. Sin embargo, no es bueno que una persona ande de esa manera. Una persona debe buscar el conocimiento todos los días. Debe buscar la ciencia que viene de lo alto sobre todo, y no andar ignorante de varias cosas por este mundo. Y bueno, pues una persona que no tiene conocimiento, pues no va a andar por el bien. Una persona que está alejada de la sabiduría no va a tomar buenas decisiones, y por lo tanto, como dice este proverbio, el alma de esa persona no es buena. Y la segunda parte de este versículo dice que aquel que se apresura con los pies peca. Aquí Salomón resalta de que aquellos que toman decisiones de forma apresurada, de forma equivocada, y deciden cometer acciones que van en contra de lo que nuestro Dios manda, pues están cometiendo un pecado muy grande. Y eso radica en la primera parte de este proverbio, porque el alma de estas personas no tiene ciencia, no tiene conocimiento, no tiene sabiduría, y por ello tenemos como resultado unos pies presurosos a hacer lo malo. Dice el versículo 3: La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Recordemos, hermanos, de que solo hay un camino al Padre, y ese camino es nuestro Señor Jesucristo. Los demás caminos son caminos que están totalmente torcidos. No llevan a ninguna parte sino a la ruina, a la perdición y a la muerte. Sin embargo, siendo el camino ya torcido pues la insensatez del hombre hace que el camino se tuerza más. Los caminos del hombre se van retorciendo debido a que tienen un retorcido corazón que toma retorcidas decisiones. Pero luego, mis hermanos, de haber elegido ese camino que no es derecho, el colmo es que este hombre pues termina culpando a Dios de ese mismo error que acaba de cometer al elegir ese camino torcido. Ese camino torcido puede conllevar varias cosas, puede conllevar muerte de familiares, puede conllevar pérdidas económicas, conlleva aún la perdición de la misma alma, y el hombre insensato, en vez de arrepentirse y dirigirse a Dios pidiendo piedad y misericordia, pues culpa a nuestro Dios de las malas decisiones que ha tomado.
Tal es el orgullo y la blasfemia de un espíritu orgulloso que el criminal culpa al juez por su sentencia justa. Dice el versículo 4, las riquezas traen muchos amigos, mas el pobre es apartado de su amigo. A grandes rasgos, una persona podría interpretar que las riquezas son buenas y la pobreza es mala, que el hombre rico es bueno y que el hombre malo es pecador. Sin embargo, lo que podemos resaltar de este proverbio es de que la vista del hombre es tan superficial que al ver a una persona rica, pues va a pretender ser amiga de esta persona, va a pretender una amistad con las personas que tengan recursos. Sin embargo, las personas se alejan de aquella persona que es pobre. Este proverbio nos muestra eso, la superficialidad del hombre, la manera tan vil y mezquina que tenemos para ver a una persona, y es algo que todos llevamos en nuestro corazón y consideramos que debemos asociarnos con las personas ricas. Sin embargo, debemos alejarnos de aquellas personas que son pobres. Ya el contexto del rico o del pobre, si anda en integridad o no, ese asunto se ve en los otros proverbios. Sin embargo, este proverbio nos muestra que nosotros como seres humanos somos superficiales y valoramos al rico y despreciamos al pobre. Dice el versículo 5, el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. El 9º mandamiento nos dice, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Este proverbio nos recuerda que nosotros estamos delante de jueces humanos todo el tiempo, por así decirlo, y nosotros podemos levantar un falso testimonio acerca de alguna persona, ya sea por chisme o ya sea por una situación judicial real. Pero la Biblia nos insta a que nosotros no hablemos un falso testimonio acerca de las personas. Nosotros levantamos testimonio todo el tiempo acerca de las personas. Solo hay dos opciones, este puede ser verdadero o puede ser falso. Y aquel que dé un testimonio falso, pues no va a quedar sin castigo, pues nuestro Dios lo ve absolutamente todo. Y la segunda parte de este proverbio nos dice que aquel que habla mentiras no escapará. Es usual, mis hermanos, que nosotros veamos alrededor nuestro, pues que aquellas personas que hablan mentiras fácilmente se libran de los problemas o fácilmente se libran de los castigos, pero con nuestro Dios no ocurre eso. Como les mencionábamos al principio, nuestro Dios ve absolutamente todo. Los testimonios verdaderos o falsos que nosotros podamos dar acerca de absolutamente todas las personas, y así también las verdades y las mentiras que salen de nuestra boca. Ahora bien, las mentiras engloban absolutamente todas aquellas frases o todas aquellas aseveraciones que se distancien por lo menos un poco de la verdad que es nuestro Señor Jesucristo. Así que esas mentiras pueden ser engaños, pueden ser traiciones y también pueden ser distorsiones de la palabra de Dios. Aquellas personas que toman la palabra de Dios para justificar su mal camino, pues están hablando mentira. También aquellas personas que toman la palabra de Dios para usarlo en su beneficio personal y para crear doctrinas falsas, pues aquellas personas tampoco van a poder escapar del castigo de nuestro Señor. Dice el versículo 6, muchos buscan el favor del generoso y cada uno es amigo del hombre que da. Este es otro proverbio que nos muestra lo superficiales que podemos ser como seres humanos, al ver de que si hay una persona generosa, siempre uno va a tratar de asociarse con esa persona por lo que le puede dar. Uno no se asocia con la persona generosa porque esta persona sea buena, sino busca aquello que le puede dar. Pero el ser humano es tan superficial que lo único que quiere es asociarse a aquella persona que le puede dar algún tipo de favor o algún tipo de recurso o dinero. Sin embargo, mis hermanos, nosotros predicamos a aquel que ha sido más generoso que absolutamente todas las personas del mundo y fue capaz de dar a su único hijo en favor nuestro.
Pero como el corazón del hombre está corrompido por el pecado, pues no ve esa gran generosidad, ese acto de misericordia, ese acto de amor, y no busca asociarse de ese Dios. Y por último dice el versículo 7, todos los hermanos del pobre le aborrecen. Cuanto más sus amigos se alejarán de él, buscará la palabra y no la hallará. Este versículo va asociado al versículo 4 que veíamos anteriormente. Ser pobre implica ser rechazado, y nuestro Señor decidió dejar sus riquezas y hacerse pobre por nosotros. Y este proverbio resalta ese cumplimiento de nuestro Señor Jesús, debido a que Él, siendo Dios, decidió hacerse pobre, pues fue aborrecido por varias personas en este mundo. No lo veían como una persona con estatus, como un gran religioso que tenía varios recursos a su disposición, no. Varios hombres de ese tiempo lo veían como simplemente aquel hijo de carpintero que iba de lugar en lugar y no podía tener ningún tipo de autoridad sobre aquellas personas religiosas de ese entonces y sobre aquellas personas poderosas, las cuales también oprimían al pueblo judío. En resumen, hermanos, podemos ver aquí cómo se cumplen también estos proverbios de nuestro Señor Jesucristo. Él, siendo rico, se hizo pobre, pero caminó en integridad y en cumplimiento del proverbio, pues fue mucho mejor que aquellas personas ricas y de labios perversos. Nuestro Señor mostró ser alguien que tenía ciencia en su alma y siempre tomó las decisiones correctas debido a que Él es la sabiduría personificada. Nuestro Señor anunciaba y también señalaba los caminos torcidos de los hombres y también de aquellos religiosos, y ellos tomaron la decisión de matarlo como salida, echándole la culpa a él de la destrucción de su pueblo, debido a la predicación de la verdad. También contra él se levantaron testigos falsos, pero ninguno de ellos va a quedar sin castigo, siendo que él nos dio el regalo más grande. No busca el hombre asociarse a él, sino a aquellas personas que son ricas y muestran su poder. Y así nuestro Señor, haciéndose pobre, pues fue rechazado en este mundo. Y cuando más necesitaba de ayuda, por así decirlo, hermanos, muchas personas lo abandonaron, aún sus propios discípulos. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Señor, aquel que no vio sus riquezas como algo a que aferrarse, sino que se despojó de ellas, y debido a eso es que también las personas lo rechazan, porque no pueden creer que haya un Dios que haya tomado tal decisión. Pero ahora nuestro Dios está sentado a la diestra del Padre, y son los favores de Él los que debemos buscar. Debemos buscar su favor, su gracia, su misericordia, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. También aprovecho a mis hermanos para resaltarles y recalcarles que ese es el Dios al cual nosotros adoramos, al que nosotros seguimos y por ende al que debemos imitar. No sé cuál sea su contexto, hermanos, pero ya sea que vivamos en riqueza o en pobreza en este mundo, todos somos pobres comparados a nuestro Señor, y por lo tanto vamos a ser despreciados en este mundo, y debemos buscar el favor de aquel Dios que dio hasta su único Hijo en favor nuestro. Le pido al Señor que nos guíe todos los días de este nuevo año que empieza. No nos apartemos ni a derecha ni a izquierda, mis hermanos, y estemos firmes todos los días en el Señor. Que el Señor los guarde, los bendiga y los proteja, mis hermanos. Que tengan un buen resto de jornada.